Mis libros Microeconometría Avanzada, Tomo 1, Serie Stata y Serie R, Modelos Financieros, El Camino del Científico de Datos, son ahora bestsellers. No te olvides comprar en Amazon o en tu tienda local. No te quedes sin ellos. Buenos días, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a la clase de Econometría 1. Vamos a continuar con nuestro programa en el capítulo 6, que hablaremos sobre el otro problema grave de que nos podemos encontrar en el momento de modelizar, que es la autocorrelación. En el análisis aplicado de muchos fenómenos económicos se exige relajar el supuesto, de no autocorrelación, que se hace en el modelo clásico de regresión. El contexto natural, del análisis de este fenómeno es realmente las series temporales. En los demás modelos, como decimos, tenemos que relajar este concepto porque realmente no se corrige. Hay modelos estructurales, como los modelos que estamos viendo, que son funcionales, ¿no? Que tienen causalidad, una dirección causal entre la variable dependiente y las variables independientes, que se puede incluir, alguna corrección temporal, o sea, del tiempo, pero no es lo más habitual, ¿no? En el contexto que nos compete en este momento, tenemos que entender que la autocorrelación es esa parte de memoria que tiene la variable sobre la historia misma de su evolución. Como he dicho en algún momento en clases pasadas, la autocorrelación tiene que ver con esa memoria de la serie, ¿no? Si ha tenido huelgas en el pasado, si ha habido pues algún tipo de evento externo como la crisis del 2008 o el Brexit o etcétera, ¿no? Eso sería, parte de memoria que retenga la serie. Entonces esa es la parte de autorrelación que se llama auto con uno mismo, correlación relación con uno mismo, ¿no? Entonces, el fenómeno no se presenta en el caso de sección cruzada. Individuos son independientes entre sí, mientras que en otro tipo de contextos, como variables macroeconómicas, sí es posible que encontremos autocorrelación, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de series temporales, de una serie es una variable, solo una variable, medida en el tiempo, se puede ver, el tipo de autocorrelación de forma visual. Yo no soy muy fan de las visualizaciones de los gráficos porque puede ser confundido con varios problemas. Y hemos visto en la anterior clase la heteroscedasticidad y presentaba algunos patrones, ¿no? En este caso, fíjense que el mismo patrón que estaba en la heteroscedasticidad, como es este, ¿sí? Sigue presente, ¿no? Entonces, ¿qué es la tendencia? Hay una volatilidad. Entonces, por ejemplo, en las tasas anuales de inflación en España, por ejemplo, la volatilidad y la tendencia, ¿sí? Tendencias, ¿sí? También están presentes. Entonces, puede ser correlación o puede ser autocorrelación o puede ser heteroscedasticidad. Pero hay patrones, por ejemplo, de autocorrelación más conocidos, como estos que estamos viendo. Este se repite un poco con lo que veíamos en heteroscedasticidad, pero básicamente estamos viendo los errores, ¿sí? Todo esto son los errores, no estamos viendo, la variable en sí, versus el tiempo, en todos los casos, ¿no? Entonces sí, hay patrones sinusoidal, o si quieren llamarle, ¿no? Con picos y valles, tendencia descendente, con cavidades, ¿sí? Y este tipo de que parecería de que fuera uniforme o aleatorio, pues no, porque al final se están agrupando aquí un par, aquí también se están agrupando, aquí hay agrupaciones, ¿no? Entonces sería parte de lo que es los patrones de autocorrelación. El modelo econométrico de una regresión lineal, ¿sí? Con el fenómeno de correlación presente, indicaría de que a través del tiempo la covarianza entre los residuos, entre las perturbaciones, son distintas de cero. Es decir, que hay una relación entre esas partes, ¿no? Esa es la memoria que comparten. Imagínense, por ejemplo, un ejemplo simple sería una huelga de controladores aéreos. Entonces, por ejemplo, comienza en diciembre y termina 3 semanas después por las fiestas, ¿no? Comienza por las fiestas de Navidad y termina después de Año Nuevo. Entonces, el problema, la repercusión de ese hecho generará, pérdidas a las compañías aéreas durante cierto periodo de tiempo futuro, es decir, en los próximos meses se irá normalizando el problema. Esa es la parte de correlación o de autocorrelación de la memoria de esa serie. ¿Me entienden?
Entonces, con el caso concreto de la autocorrelación, matricialmente tendríamos que ver y observar este tipo de situación, ¿no? Entonces, recordemos de que en una matriz, ¿sí?, esta parte de acá, ¿sí?, comprende a las varianzas. Todo lo que está por fuera de la diagonal principal son las covarianzas. Entonces, si se fijan acá, ¿sí?, las varianzas son únicas, ¿ya?, pero las covarianzas son distintas, porque cada una es distinta, está en tiempo 1, tiempo t, menos 1, etc. Entonces no son nulas, tienen que ser ceros, ¿no? Entonces, esto se denomina una matriz omega, que la matriz omega es desconocida. Y suponemos que la hipótesis de homoscedasticidad del modelo, ¿sí?, es constante en el término de error, pero de manera de que el sumatorio en el tiempo es una matriz simétrica semidefinida positiva y que la varianza es constante de las perturbaciones, ¿vale? Entonces, primero, si el parámetro mínimo cuadrático del modelo de regresión lineal general, ¿sí?, continúa siendo una solución única del sistema de ecuaciones normales. De lo que estamos hablando es de que no hay otro alternativo si hay presencia de autocorrelación. El método sigue siendo el método por mínimos cuadrados ordinarios. Este parámetro continúa siendo un estimador lineal e insesgado, ¿ya?, de los coeficientes del modelo. Estas propiedades del método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios con el contexto del modelo básico de regresión lineal no dependen de las hipótesis sobre la perturbación, por lo que también se mantiene en el caso más general del modelo de regresión lineal generalizado, donde la matriz de varianza y covarianza del término de error no es escalar. En el anterior sí era escalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿no? La matriz traspuesta de las X, ¿sí?, esta parte, ¿sí?, y la interacción de las X traspuestas por la Y no es óptima. Entonces, en el contexto del modelo de regresión lineal generalizado, ¿sí?, no sería óptima esta modelización. Entonces, ya hemos visto anteriormente una situación de este tipo cuando estábamos analizando los pequeños problemas que existen. Entonces, será un estimador sesgado y además, por consecuencia de ello, se invalidan los contrastes F y T, ¿sí?, pero podemos seguir trabajando con ello. Las consecuencias de la autocorrelación es cuantitativamente similar a las de la heterocelasticidad. Si epsilon es conocida o si el supuesto de la estructura de los autocorrelaciones es correcto, el estimador por mínimos cuadrados generalizado será eficiente porque usa toda la información muestral. Hay un teorema que se llama el teorema de Atkin. Establece que el estimador de mínimos cuadrados generalizados es el estimador lineal insesgado y óptimo, es helio, en el contexto del modelo de regresión lineal generalizado, cuando la matriz de varianzas y covarianzas en el término de error del modelo es conocida. Si no es así, no funciona esto. Entonces, si epsilon es conocida o si el supuesto sobre la estructura de la autocorrelación es incorrecto, el estimador por mínimos cuadrados generalizados ya no será eficiente, ¿vale? Una de las especificaciones incorrectas de epsilon genera un estimador sesgado. El sesgo siempre es malo, pero si te vas equivocando mucho más, pues el sesgo, mientras más grande, peor. Entonces, hay unos investigadores, Neiwit and West, que propusieron un estimador consistente para la varianza del mínimo cuadrado en el modelo de regresión lineal generalizado, que no requiere una representación funcional específica de epsilon, que es desconocida. Este estimador tiene buenas propiedades y resulta una forma de autocorrelación muy buena, digamos, para contrastar o para tener, digamos, seguridad de la significación individual y global de los estimadores, ¿no?, con la T y la F como parte de la prueba de estas hipótesis, ¿no? Detección de la autocorrelación. Algunos tests son el Durbin-Watson, la D de Durbin-Watson, el estadístico Breivik-Guthrie y el estadístico de Boson-Peirce, ¿no? Generalmente lo que más se utiliza o lo que más sale es el estadístico de Durbin-Watson, ¿ya? Pero básicamente el estadístico de Durbin-Watson utiliza una ecuación o una regresión de este tipo donde la perturbación o los errores en todo caso están medidos por una constante. Bueno, no es una constante, es un parámetro, ¿no? El parámetro puede ser beta, si quieren verlo así para que sea más fácil, pero es phi, porque estamos hablando de modelos con correlación o de teorías series temporales. Desfasados en un tiempo, o sea, este es el rezago, más un término de perturbación que se denomina ruido blanco.
Este ruido blanco sería pues el error que cumplan los supuestos básicos del modelo de regresión lineal general, del modelo de regresión lineal clásico. Básicamente, lo que pretende, digamos, hacer el estadístico de Durbin-Watson es encontrar, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, un valor el cual en este tipo de tabla, ¿sí?, vamos a poder tener, digamos, la facilidad de vincular dónde se rechaza o no la hipótesis nula de especificación de este caso, ¿no? En este contexto, la hipótesis nula, ¿sí?, sería no autocorrelación versus autocorrelación. ¿Vale? Entonces, claro, si no hay autocorrelación es esto, ¿no? Vale. Entonces, hay que encontrar estos valores primero, que serían los, como si fueran, no intervalos de confianza, pero sí son los indicadores tanto de la izquierda como la derecha de la D de Durbin. Y recién podríamos identificar dónde ha caído o dónde cae este valor de la D que estamos buscando. Pero es un lío, porque fíjense, tenemos 1, 2, ¿sí? Vamos a poner así con puntos, ¿no? 4 lugares donde podríamos rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Las zonas de incertidumbre, ya usualmente, ya saben que la potencia del contraste tiene mucho más fuerza el rechazo que la aceptación de la hipótesis nula. Entonces serían 4 zonas de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, claro, esto es un poco difícil, digamos, de conceptualizar básicamente, porque no es fácil encontrar, digamos, en un examen o en alguna situación rápida, digamos, las dos partes que necesarias para determinar exactamente dónde cae nuestro estadístico de Durbin-Watson. Por lo cual, ¿sí?, todo aquello que sea distinto de 2, ¿sí?, tanto a la izquierda como a la derecha, mi recomendación es de que ustedes tomen como presencia de autocorrelación. Pueden contestar en los exámenes o pueden contestar en la vida real posible presencia de autocorrelación, que eso ya es como decir que hay autocorrelación. Pero si ustedes dirían que no hay autocorrelación y en efecto al final encuentran estos 2 puntos más el de Durbin y hay autocorrelación, pues han cometido el error tipo 2, ¿no? La corrección de la autocorrelación, si hay evidencia de que la existe, primero es averiguar si es una autocorrelación pura o un problema de mala especificación del modelo. Si es un problema de correlación pura, el método de mínimos cuadrados generalizados es transformar el modelo a algún logaritmo, diferencias, ¿no?, retardos. Para muestras grandes, el método de Newton-West para corregir errores estándar es el mejor. En ocasiones seguir utilizando mínimos cuadrados ordinarios. El problema de autocorrelación pura, el método Newton-West para la corrección de errores estándar es el mejor. ¿Sí? Entonces el procedimiento de Newton-West genera errores estándar de los coeficientes de la regresión estimada que tienen en cuenta autocorrelación. Newton-West tienen un nuevo algoritmo, ese algoritmo que les decía que en su caso White, sí, pues encontró para la heteroscedasticidad. Estos dos señores encontraron algo similar, una nueva forma de cálculo para en presencia de autocorrelación. Entonces, obviamente, en muestras pequeñas el mínimo cuadrado generalizado y Newton-West pueden resultar peores que un mínimo cuadrado. Estamos hablando de muestras pequeñas menores a 30, ¿sí?, observaciones. Entonces, si hay ese valor en muestras pequeñas, si el phi, que es esta regresión, realizada esta regresión, si este phi de acá, si este phi es menor a 0,3, pues el mínimo cuadrado ordinario es mejor que el mínimo cuadrado generalizado. Muchas gracias por su atención y tengan un buen día.